Hola y bienvenidos a nuestra clase de cierre de la unidad 4. No sabía cuánto tiempo dejar el buffering en el inicio de esta clase, esta suerte de broma que les comparto a aquellos que leyeron algunos de los textos indicados para acompañar esta clase, el texto sobre todo de Graciela Esperanza, sabrán que juega con algo que la autora nos presenta, pero realmente no sabía cuánto tiempo, no sabía cuál era el umbral de vuestra paciencia, y si lo dejaba demasiado tiempo temía que no estuvieran aquí eh, al, al iniciar mi intervención. Esta será una intervención muy corta. Eh, la metáfora del thrower o del spinner, ¿sí? De cualquiera de esas fórmulas gráficas que nos muestran el procedimiento de buffering, de cargado, de espera a las que nos enfrenta tantas veces nuestro trato y contrato con las aplicaciones, los contenidos, las webs, etcétera. Nos permiten como metáfora pensar al menos tres cuestiones. ¿Qué son las tres cuestiones o los tres temas que yo les quiero traer en el día de hoy? Uno es una cuestión que ya empezamos a ver en la clase pasada con Sui, que es el problema de la desconexión. Es el problema con el que atraviesa toda esta clase y con la que la vamos a finalizar. Los otros dos problemas tienen que ver, por un lado, con los problemas de la espera y la ansiedad, que es a la que nos enfrenta y la que nos hace reflexionar Esperanza en su texto, pero además nos enfrenta a otras cuestiones, a cómo esa espera está representando también las diferencias sociales y económicas, una suerte de geografía de la red. Y la otra cuestión es la cuestión de la imposibilidad de la certeza o de la incertidumbre en la que nos movemos, una incertidumbre que tiene que ver, nos permitirá pensar Bifo Berardi, con tramas de simulación. Bueno, vayamos un poco, esto va a ser rápido, como les decía, una intervención corta. Me interesa más que nada invitarlos a explorar algunas experiencias artísticas y que las comentemos en el foro. Pero eh, aquí podríamos decir con Graciela Esperanza que el buffering es antes que nada un escollo, ¿no? Un palo en la rueda, dice ahí Esperanza, una suerte de parate. ¿Sí? Y me gusta esta idea que nos trae que liquida la ilusión de la gran autopista de información o la utopía eficientista del tiempo real. ¿No? El buffering de alguna manera nos pone frente a cierta realidad o nos pone frente a cierta evidencia de que hay un límite, incluso para los mundos ideales de la virtualidad, incluso para las utopías de la conexión permanente, inmanente, etcétera. Es también, nos dice, y me parece muy interesante que ustedes lo puedan explorar en el texto, un indicio visible de la división socioeconómica de la web. Dice, un epifenómeno de las geografías de la conectividad. ¿Sí? Algunos, ¿sí?, tenemos más espera que otros, algunos estamos más alejados de la conectividad que otros. Es de alguna manera una fenomenología de la brecha digital, ¿sí? Un criterio de división respecto del tipo de conexión, de la velocidad, de la resolución de pantalla, de nuestro trato con basura digital o con productos tecnológicos de frontera. Reflexiona todo esto a partir de recuperar diferentes experiencias artísticas. Un poco algo que les invito a hacer, ¿sí?, en nuestro segundo parcial. Así que este texto, el de Esperanza, es un texto para pispear con esa imaginación, poniendo un poco de imaginación, ¿sí?, sobre qué podríamos hacer idealmente con el trabajo que les pido para el segundo parcial. Al mismo tiempo de reflexionar sobre un elemento central, ¿sí?, que es modos diversos en los que la diferencia social, la diferencia económica, la diferencia política, ¿sí?, se presentan en la conectividad, en nuestra relación con la web. Paralelamente, el otro de los textos que leemos esta semana nos enfrenta a la cuestión de la imposibilidad de certeza en la que vinimos.
¿sí? Dice Berardi, verdad y falsedad son conceptos muy débiles desde el punto de vista filosófico y semiológico. Entonces, lo que mejor es hablar de simulación con intención de verdad o simulación con intención de falsedad. A lo que nos enfrenta o a lo que nos pone a pensar, ¿sí? Esa es esta idea del simulacro. Esta idea de los ecosistemas de la realidad virtual, de la realidad digital, ¿sí? De la producción de lo real desde los mundos digitales, desde la comunicación digital, no en términos de un engaño, no en términos de mentira, no en términos de realidad alterna, sino en términos de simulacro. ¿Sí? Es otra realidad. ¿Sí? Es otra realidad donde una simulación se construye a partir de tecnologías de reexplicación y de recombinación. Y el mundo se vuelve entonces un lugar de intercambio de realidades que pueden ser reproducibles. ¿Sí? No de realidades únicas, sino de realidades que pueden reproducirse en el tiempo. Eh, y entonces el criterio con el cual vamos a valorar nuestras realidades son criterios de operatividad, de funcionalidad. Opera, funciona, trabaja. Entonces, es operativo. No ya si es verdadero o falso, si es genuino o no. Es interesante esta mirada, ¿sí? Para poner un poco de grises y de matices a veces miradas muy demasiado axiológicas sobre las fake news, sobre la circulación de contenido y de información en las esferas digitales, y sobre el modo en que los sujetos consumimos, tratamos, contratamos, destratamos con estas cúmulos de información a veces inhumanos, ¿no? Él dice Berardi, estamos absolutamente expuestos a una suerte de sobreneuroestimulación informativa. ¿Sí? Y hemos pasado de tener información secuencial, donde podíamos ir interpretando una tras otra, a tener simultaneidad de información y simultaneidad de interpretación. Y sobre eso es muy difícil trabajar y es muy difícil discernir contenidos de verdad. Entonces, todo este trabajo a Berardi y el modo en que a partir de esto se pueden construir hegemonías políticas y sociales, nos permite con su ayuda pensarlo de maneras diferentes, menos tajantes, ¿sí? Con mayores grises. Los invito y las invito a visitar esta mirada en Berardi. Por último, les decía, el gran tema de nuestro encuentro de hoy es la desconexión, ¿sí? Un tanto las posibilidades o imposibilidades de desconectarse tiene que ver también con la imposibilidad de tener certezas, con los problemas de la espera, de las diferencias. El desconectado, la desconectada, es siempre una amenaza, y al mismo tiempo no existe. Si te desconectás, sos alguien raro, estás por fuera, sos objeto de cierta desconfianza. Sin embargo, muchas veces estás desconectado y nadie lo nota. Bajas todas tus redes sociales y la gente te sigue hablando de cosas que ve en esas redes sociales. Es interesante ver estas cuestiones que en realidad desconectarse es en un punto un acto político que se ve como una amenaza, pero al mismo tiempo no es una alternativa posible, porque no solo técnica y prácticamente vivimos conectados aún cuando estamos desconectados, ¿sí? Sino que pareciera que el mundo de la interconexión empleada no nota tu desconexión. Es interesante cómo este problema de la conexión y la desconexión, en tanto incluso amarre, ¿sí? De los sujetos a la vida social digital, ha sido objeto de preocupación desde casi las primeras etapas de la aparición más masiva de la conexión a internet y demás. Yo quiero invitarlos a pensar estas cuestiones de la desconexión alrededor de visitar y reflexionar y conocer tres experiencias artísticas
Algunas más recientes, otras menos. Una es del año 2004 de un colectivo neoyorquino que se llamaba Institute for Applied Autonomy, y la experiencia llamada IC. La pueden buscar por estos términos. Van a encontrar bastante información, algunas de ellas en inglés, pero también van a encontrar en videos mismos del colectivo. Para resumirlo sucintamente, se trataba de promover o proveer, en ese momento en que no existía Google Maps ni ninguna de estas cosas, mapas que permitieran a los sujetos trazar en la isla de Manhattan recorridos que evitaran ser tomados por cámaras de seguridad. Algo que creo que ya en este momento es imposible en la ciudad. ¿Sí? Pero en ese momento era posible. ¿Sí? Era un reclamo, ¿sí? Un reclamo que pareciera que por otras cuestiones ahora casi es imposible, pero un reclamo por la privacidad, por el derecho a la privacidad, incluso en el espacio público. Un reclamo muy interesante, ¿sí? Y una forma, obviamente, de desconexión para pasar desapercibido. Después, bueno, hay otras dos experiencias, una de Pablo Sirio que tiene que ver con la reposición de lo inmaterial en lo material. Se trata de una serie de juegos que este artista promueve realizar con imágenes y cuestiones que aparecen en Google Maps, ¿sí? En las fotos, perdón, en Street View, ¿sí? Entonces, en esa aplicación, el Street View de Google, ¿sí? Que es la de fotografiar absolutamente y además ir actualizándolo, los entornos urbanos. Bueno, este artista hace una serie y propone hacer colectivamente toda una serie de acciones que yo si se las anticipo les cuento, les saco todo el chiste. Entonces vayan y observen y vean de qué se trata. Y por último, un artista israelí, Yahat Shapira, con una obra que se llama Holocaust. Fue una obra muy polémica, de hecho la obra no se encuentra disponible, la van a tener que... Si la buscan aparecen las fotos y demás. Son toda una serie de fotos y de montajes fotográficos que él realiza entre fotos históricas del Holocausto judío y fotos actuales en el sitio en el memorial a la Shoah que que tiene lugar en Berlín. ¿Sí? En Berlín hay un memorial que recuerda el Holocausto. Y bueno, con fotos de ese memorial y con fotos históricas sobre la Shoah, sobre el Holocausto, este artista hizo algo muy polémico que me parece muy interesante que ustedes conozcan porque tiene que ver también con otro tipo de desconexión, una desconexión material, ¿sí? Pero que tiene que ver con las lógicas de trasvasamiento en las redes. Bien, los invito a conocer esto y a comentarlo en el foro que he abierto, ¿sí? Para comentar estas tres experiencias artísticas alrededor de la desconexión, ¿no? Alrededor de tipos de desconexión. Entonces, a partir de esas experiencias, también reflexionar sobre las posibilidades o los problemas de la desconexión, de la incertidumbre, de la simulación, de la brecha digital en el entorno de nuestra cultura digital. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que hayan disfrutado estas últimas clases y el curso en general, que les haya dejado algún tipo de ganancia haber traspasado todas estas clases, estos contenidos, que vaya a sumar a su formación como artistas y también a su experiencia como artistas. Ha sido un gusto para mí compartir este espacio con ustedes.